La danza de las sombras en los cielos, la batalla de los ángeles revelada. 3 años después del devastador conflicto que había asolado el mundo, los ecos de la Segunda Guerra Mundial aún resonaban, dejando cicatrices imborrables en el tejido de la sociedad. Mientras las heridas físicas y emocionales comenzaban a sanar, la sombra de una nueva guerra, más sutil pero no menos amenazante, comenzó a cernirse sobre el mundo. En el escenario de posguerra, dos titanes, Estados Unidos y la Unión Soviética, se erigieron como adversarios ideológicos, sus ideologías enfrentadas en una batalla silenciosa de poder e influencia. La Guerra Fría, un conflicto sin campos de batalla definidos, se libró en los ámbitos político, tecnológico y económico. En medio de esta incertidumbre, Estados Unidos ansiaba una fuerza de respuesta rápida, capaz de disuadir la agresión soviética y liderar el desarrollo de tecnologías avanzadas. Así nació la Fuerza Aérea de Estados Unidos, encargada de salvaguardar los cielos del país y repeler amenazas externas. En el contexto de esta paranoia en aumento, surgió un enigma peculiar, el fenómeno de los objetos voladores no identificados, OVNI. Estados Unidos, temiendo posibles amenazas militares, inició el proyecto Signo, una investigación oficial sobre estos fenómenos. Entre los numerosos misterios que el proyecto Signo investigó, uno se destacó: los sucesos inexplicables que habían sacudido los cielos de Los Ángeles en 1942. El excomandante William Goss, convertido en profesor universitario, fue encargado de desentrañar este extraño capítulo en la historia nacional. La noche del 24 de febrero de 1942, algo inexplicable se apoderó de los cielos sobre la ciudad de los sueños. Lecturas inusuales en el radar, avistamientos inquietantes y una tormenta de fuego y proyectiles desatada sobre la ciudad sumieron a Los Ángeles en el pánico. Los hechos de esa noche habían sido cerrados prematuramente, dejando sin respuesta una serie de preguntas inquietantes. William Goss se embarcó en la ardua tarea de reconstruir lo sucedido, sumergiéndose en lo que los medios habían llamado la Batalla de Los Ángeles. El día del ataque a Pearl Harbor, la Armada Imperial japonesa lanzó un ataque sorpresa que galvanizó al pueblo estadounidense y lo unió en apoyo a la guerra. El miedo y la paranoia se apoderaron de la nación, especialmente en la costa oeste, vulnerable a nuevos ataques. El temor se hizo realidad meses después, cuando un submarino japonés emergió frente a la costa de California y bombardeó un campo petrolífero. El ataque fue un recordatorio escalofriante de que la costa oeste no estaba a salvo de las incursiones enemigas. La noche del 24 de febrero, en medio de la ansiedad generalizada, los radares detectaron un objeto no identificado acercándose a Los Ángeles. Se declaró la alerta máxima, y la ciudad se sumió en una oscuridad total, las sirenas aullaban y las radios permanecían en silencio. Cuando amaneció, el objeto había desaparecido del radar. Pero el legado de esa noche permaneció, un misterio sin resolver que avivó aún más los temores y las especulaciones. William Goss, guiado por su curiosidad y su deber, se dispuso a desentrañar los secretos que rodeaban la Batalla de Los Ángeles, un capítulo enigmático en la historia de la nación. La enigmática Batalla de Los Ángeles, una noche de pánico e incertidumbre. En medio de una oscuridad ensordecedora, la ciudad de Los Ángeles se vio envuelta en un acontecimiento que traspasaría los límites de la realidad. Una oleada de llamadas inundó las líneas telefónicas, cada una relatando visiones de luces y objetos extraños surcando los cielos. Algunos hablaban de aviones en formación, mientras que otros describían destellos brillantes que perforaban la noche. Cuando las sirenas antiaéreas hicieron eco por todas partes, las Fuerzas Armadas se lanzaron a la acción. Reflectores potentes escrutaron el cielo, sus haces convergiendo en un punto singular que pronto se convirtió en un caos de explosiones. Durante una hora ininterrumpida, la artillería antiaérea lanzó casi 9 toneladas de munición hacia el cielo, sus proyectiles acribillando lo que, a pesar del humo y los escombros, se describió como un objeto volador. Con el amanecer, la ciudad se despertó ante las secuelas de un espectáculo surrealista. El silencio envolvía sus calles, pero los fragmentos de metralla salpicaban casas y vehículos, un testimonio silencioso del frenesí de la noche. Al menos 5 vidas se perdieron en el caos, víctimas de accidentes o ataques cardíacos provocados por el pánico generalizado.
La confusión se apoderó de los corazones y las mentes cuando las primeras noticias llegaron a los hogares. Los periódicos se apresuraron a cubrir el incidente, sus titulares alimentando el temor con relatos contradictorios. Algunos proclamaron que aviones enemigos habían sido derribados, mientras que otros insinuaron que las defensas antiaéreas habían fallado en su intento de intercepción. Una imagen publicada en el Los Angeles Times desató una tormenta mediática. Capturada durante el bombardeo, mostraba los haces de luz de los reflectores convergiendo en un objeto volador brillante que parecía desafiar el poder de la artillería. Esta evidencia visual sembró dudas en las mentes de los ciudadanos, alimentando la especulación y el miedo. Las declaraciones oficiales solo añadieron más desconcierto. En Washington, el secretario de la Armada minimizó el incidente como una falsa alarma, alegando que ningún avión enemigo había violado el espacio aéreo de Los Ángeles. Sin embargo, el secretario de Guerra contradijo esta afirmación, declarando que unas 15 aeronaves habían sobrevolado la ciudad, su origen desconocido y su naturaleza inquietante. La hipótesis de un ataque japonés se hizo fuerte, respaldada por los informes militares sobre aviones y el reciente ataque a la plataforma petrolífera. Sin embargo, demasiados detalles no encajaban en esta teoría. Los supuestos aviones no contraatacaron, no hubo rastros de restos y las lecturas del radar indicaban velocidades extremadamente lentas, incompatibles con las aeronaves convencionales. Para sorpresa de todos, Japón negó rotundamente cualquier implicación en el incidente. Desacreditada la posibilidad japonesa, las autoridades recurrieron a la explicación de la histeria colectiva. Argumentaron que el clima de miedo y paranoia había llevado a una reacción exagerada ante las lecturas imperfectas del radar. Sin embargo, la verdad seguía siendo esquiva, ocultándose en las sombras de la noche. La batalla de Los Ángeles se convirtió en un enigma sin resolver, un capítulo inquietante en la historia de la ciudad. Había dejado una huella de pánico, incertidumbre y la persistente sensación de que el cielo no era tan seguro como antes. Las preguntas sin respuesta continuaron atormentando a los testigos, avivando la fascinación y el temor por lo desconocido que se ocultaba en las noches estrelladas. Shadows of Doubt, la batalla de Los Ángeles reconsiderada. En los albores de la Segunda Guerra Mundial, la costa californiana estaba envuelta en una telaraña de temor y especulaciones. Los radares costeros lanzaban lecturas inusuales, sugiriendo la presencia de objetos desconocidos en el cielo. Podría haberse tratado simplemente de aves errantes, pero el pánico colectivo se apoderó de la gente, alimentando las llamas de la histeria. Las luces y sombras que poblaron los cielos aquella fatídica noche de febrero no eran más que proyecciones de nuestros propios miedos. La batalla de Los Ángeles, como se denominó, fue un capítulo extraño y sombrío en la historia de una nación en guerra. Sin embargo, años después, cuando las heridas de la guerra aún estaban frescas, una nueva investigación arrojó luz sobre este enigma. Un descubrimiento inesperado en un archivo de documentos olvidados reveló un hilo conductor perdido hacía mucho tiempo: globos meteorológicos. El lanzamiento de estos globos, destinados a recopilar información atmosférica, coincidió con las lecturas de radar anómalas. La falta de comunicación y la histeria generalizada crearon un caldo de cultivo propicio para la confusión. Los globos, vulnerables a las corrientes de aire, se convirtieron en los blancos de un bombardeo frenético. Los globos meteorológicos parecían una explicación plausible, pero las incongruencias persistían. Su pequeña escala no podía explicar los avistamientos de objetos de tamaño considerable. El enigma permaneció sin resolver, hasta que una nueva teoría surgió de las profundidades de la historia. En 1933, Japón había iniciado un programa ultrasecreto conocido como Fu-Go, que implicaba el lanzamiento de globos de hidrógeno cargados de bombas incendiarias. Estos globos Fu-Go, mucho más grandes que sus homólogos meteorológicos, tenían la capacidad de cruzar el Pacífico y alcanzar la costa oeste. Su baja velocidad, apariencia similar a la de un cepelín y el momento de su lanzamiento encajaban perfectamente con los hechos de aquella noche en Los Ángeles. La investigación reveló que aproximadamente 9,000 globos Fu-Go habían sido lanzados, y varios llegaron a América del Norte, causando incendios y, en un caso trágico, la muerte de una familia.
Esta nueva teoría proporcionó un marco coherente para los eventos que desencadenaron la Batalla de Los Ángeles. Fue una mezcla de miedo, desinformación y un programa clandestino de guerra lo que convirtió esa noche en un espectáculo surrealista de sombras y fuego. El capítulo sobre la Batalla de Los Ángeles se había cerrado apresuradamente en medio del caos de la guerra, pero la verdad, como un globo perdido, había estado flotando en la periferia de la historia, esperando ser redescubierta. Ahora, años después, el enigma se había resuelto, dejando un recordatorio perdurable de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad puede triunfar sobre las sombras de la duda y el miedo. El enigma sin resolver. La Batalla de Los Ángeles y el misterio de los ovnis. En las profundidades de la Segunda Guerra Mundial, un suceso extraordinario envolvió el cielo de Los Ángeles, catapultando la ciudad a un misterio que ha cautivado la imaginación de innumerables personas durante décadas. La Batalla de Los Ángeles, un espectáculo nocturno de luces y sonidos, dejó perplejos a los testigos y dio origen a innumerables especulaciones y teorías. En 1944, cuando la guerra rugía con ferocidad, Japón lanzó una flota de globos Fu-Go sobre los Estados Unidos. Estos globos, hechos de papel y diseñados para transportar artefactos explosivos, flotaron a gran altitud, impulsados por corrientes de viento. Aunque se sospechaba que la Batalla de Los Ángeles era una falsa alarma provocada por globos errantes, esta explicación no logró disipar las dudas persistentes. Un piloto de la Marina estadounidense, Donald Keyhoe, se convirtió en un adalid de la teoría de los ovnis. Creía que las luces misteriosas y los informes de objetos no identificados vistos durante la batalla eran evidencia de una visita extraterrestre. La falta de una explicación oficial y la difusión de la imagen en un periódico de un supuesto platillo volador iluminado por reflectores alimentaron la fascinación del público con esta hipótesis. Sin embargo, el examen de la imagen reveló una oscura verdad. Había sido alterada, su contraste aumentado para realzar los detalles en la oscuridad. La supuesta nave en forma de platillo, el pilar de la teoría OVNI, era solo un artefacto de la manipulación fotográfica. El descubrimiento del engaño sacudió los cimientos de la comunidad ufológica. Pero mientras una puerta se cerraba, otra se abría. Documentos supuestamente filtrados afirmaban que el ejército había recuperado 2 naves extraterrestres tras la batalla. Un documento atribuido al general George Marshall, jefe del Estado Mayor del Ejército, detallaba estos hallazgos. Sin embargo, a pesar de su aparente credibilidad, estos documentos resultaron ser falsificaciones descaradas. Las inconsistencias de lenguaje, tipografía e incluso firmas expusieron su verdadera naturaleza. La Batalla de Los Ángeles sigue siendo un enigma histórico, un tapiz tejido de hechos inexplicables, teorías descabelladas y sueños de encuentros extraterrestres. La falta de evidencia concluyente ha alimentado la especulación, dejando un vacío que los entusiastas de los ovnis continúan llenando con sus fervientes creencias. Así, el misterio de la Batalla de Los Ángeles permanece, un testimonio de la capacidad humana para el asombro, la imaginación y la incesante búsqueda de respuestas a las preguntas más extraordinarias que nos plantea el universo. La noche en que la conspiración silenciosa envolvió el cielo de Los Ángeles. Enfilamos los gélidos pasillos del invierno de 1942, adentrándonos en un reino de enigmas y misterios. La noche en Los Ángeles había sido un torbellino de luces y sonidos, sumiendo a la ciudad en un espectáculo celestial. Pero bajo el brillo fantasmagórico, un secreto latente seguía retorciéndose, exigiendo un desenlace. Habíamos examinado cada momento de aquella aciaga noche, desmenuzando los fragmentos del rompecabezas como detectives obsesivos. Pero habíamos pasado por alto un detalle crucial, un hilo conductor que podría tejer la intrincada trama de la verdad. Cuando los radares detectaron una presencia aproximándose al suelo estadounidense, la Armada no desplegó aviones para interceptarla o siquiera identificar su naturaleza. Esta omisión sugería que sabían que era un engaño, una operación orquestada por el propio gobierno. El escenario estaba listo para una conspiración de escalofriantes proporciones. En un fatídico momento, el 7 de diciembre de 1941, la historia dio un giro siniestro. El ataque a Pearl Harbor despertó un miedo visceral contra los estadounidenses de ascendencia japonesa,
una histeria colectiva que se apoderó de la costa oeste. Se temía que pudieran ser leales al imperio japonés, convirtiéndose en espías y saboteadores en el propio corazón de Estados Unidos. En medio de este pánico irracional, se tomó una decisión que marcaría la historia para siempre. El 19 de febrero de 1942, el presidente Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9066, blandiendo el arma del miedo para autorizar la detención de más de 125,000 estadounidenses de origen japonés. Eran arrancados de sus hogares, sus negocios, sus vidas, y confinados en campos de internamiento en tierras lejanas, bajo un velo de seguridad nacional. Era un acto atroz, un crimen enmascarado bajo el disfraz del patriotismo. Miles de hombres, mujeres y niños inocentes fueron encarcelados sin cargos ni condenas, su único delito su herencia. La injusticia era palpable, el peso de la opresión sofocante. Apenas 5 días después de firmar la Orden 9066, estalló el caos en Los Ángeles. La batalla de esa noche no solo se libró en el cielo, sino también en las profundidades de la mente humana. Era el caldo de cultivo perfecto para una conspiración, un engaño que podría justificar la barbarie que se estaba llevando a cabo en las sombras. El gobierno había creado un enemigo ilusorio, un espectro de invasión que amenazaba la seguridad nacional. El miedo, el pánico y la histeria cegaron a la gente, haciéndolos incapaces de ver la verdadera batalla que se estaba librando a sus pies. La teoría de la conspiración del gobierno encajaba perfectamente en el rompecabezas. Era un juego de espejos, una ilusión diseñada para manipular la percepción pública. Habían conjurado un enemigo externo para distraer de la injusticia que se cometía en casa. La batalla de Los Ángeles permanece suspendida en el reino de la memoria y la imaginación, una historia que alimenta tanto la creencia como la duda. ¿Fue una invasión real o una estratagema elaborada? Lo único que es innegable es que las batallas no solo se libran en campos de batalla físicos, sino también en las escarpadas colinas de la mente. El miedo y la incertidumbre proyectan sombras sobre nuestras percepciones, nublando la línea entre la verdad y la mentira. La batalla de Los Ángeles es un testimonio de este poder, un recordatorio de cómo los hilos de la manipulación pueden tejerse en el tapiz de la realidad.